Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este lunes 12 de julio del 2021 la revista de Opinión Democracia. Saludarles a todos. El fin de semana se ha roto un récord de vacunación. Eso es bueno para los que ofrecen la vacuna, pero también es bueno para el país. Entonces ahí viene esta sensación, ¿no?, de que todos estamos haciendo un esfuerzo por cumplir, por buscar el cuidarnos, ¿no?, entre todos. La vacuna es eso, en definitiva, el aporte individual, bien por nuestra salud, pero también por la salud del resto, para intentar volver a una normalidad en conjunto. Dos temas que circularon además, el uno internacional, el otro nacional, la condecoración al señor ingeniero César Monge. La discusión sobre si se debió o no condecorarle es, y algunos lo han dicho así, en Cuatro Pelagatos veía la parte más dura, diría yo. Sí, es una mezquindad y una cosa vergonzosa, vergonzosa. Quien entrega esa condecoración es el presidente y él decide, ¿en virtud de qué? De lo que él considere necesario. Estaba revisando la lista de delincuentes, porque así es en algunos casos, hay otros sí, a los que ha dado el expresidente Correa las condecoraciones. Vale la pena revisar esa lista. El señor ingeniero César Monge, sí, es noticia. ¿Y por qué se interesan por la salud de él? Porque es nada menos que el ministro de gobierno, el jefe del partido de gobierno y una persona que en los últimos 14 años en la vida política ha estado presente, pero además en la vida pública muchos más años. Cuba tiene unas marchas nunca antes vistas. Cuba a los 62 años comienza a sentir que la dictadura, ese modelo de gobierno que muchos siguen planteándola, de dictadura, de partido único, de la jorga, no va más. Y claro, la represión será fuerte, pero han despertado, y han despertado con fuerza en donde deben hacerlo, en la isla, en sus calles, en su organización. El exalcalde, en cambio, sigue nombrando funcionarios. ¿Será que alguno de estos funcionarios se atreve a ir al cargo y ejercer ese cargo nombrado por el exalcalde? Bueno, a no ser que sea una estrategia de desestabilización de la ciudad. Y un último tema, con José Alarcón conversábamos sobre Nayón. Nayón es una de las parroquias florecientes, y no solo por las plantas, sino por su esfuerzo, por todo lo que está ofreciendo, pero necesita una mano, necesita organización, necesita parqueaderos, necesita que sus ciudadanos hagan un esfuerzo. Ese gran trabajo que están haciendo, si tiene organización, si pueden hacerlo peatonal en algunos sectores, si se busca parqueaderos, si los sitios de restaurantes que están floreciendo, Diego decía los pescados famosos de allá, hay que plantearse entonces una organización del tráfico, de todo eso. O sea, las ciudades, las parroquias en este caso que están floreciendo, hay que darles un sentido de organización, y la junta parroquial puede trabajar en eso, ¿no?, en capacitación, en organización. Eso es importante. El primer tema que les planteamos en la revista de opinión es justamente algo cercano a la ciudad, el tema del exalcalde, el señor doctor Yunda. Y para eso hemos invitado al concejal, al señor doctor Eduardo del Pozo, y al doctor Ismael Quintana, analista jurídico, catedrático, constitucionalista. A los dos muchas gracias por acompañarnos. Los recursos legales interpuestos por el señor doctor Yunda, y más aún con esta sombra, dicha nada menos que por la presidenta del Consejo de la Judicatura, esta sombra de no legalidad, por denominarle de alguna manera, traen conflictos. Pero ¿qué debe hacer el Consejo? Se le consulta al señor concejal Eduardo del Pozo. Eduardo, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Francisco. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al doctor Ismael Quintana, contertulio en este programa. Muchísimas gracias por la invitación, insisto. ¿Qué debe hacer el Consejo Metropolitano? Nosotros realmente fuimos guiando, por supuesto, luego de que dos mujeres muy valientes presentaran un recurso de remoción, fuimos guiando el proceso de remoción, cumpliendo todas las normativas, cumpliendo evidentemente todos los requisitos que mandó la ley dentro de la comisión de mesa y después a la postre en el Consejo Metropolitano para poder remover al alcalde, al exalcalde Jorge Yunda de sus funciones. Se ha cumplido tan a rajatabla esto que la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral, la consulta que se elevó a este tribunal, pues ratificó lo actuado, es decir, que se removió al exalcalde Jorge Yunda de sus funciones. Esto es muy importante manifestar porque los últimos 10 años no ha habido antecedente alguno de que el Tribunal Contencioso Electoral haya removido un alcalde de sus funciones. Por tanto, los últimos 10 años por lo menos. Por tanto, esta decisión, digamos, fue muy bien trabajada y esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral ya ha causado ejecutoría desde el día viernes. Esta es la sentencia, la única que podía haberse recurrido después de lo resuelto por el Consejo Metropolitano. Es decir, luego de que ya se ha ejecutoriado esta sentencia, esto ha quedado en firme y ahora sí es definitivo. Es el ex alcalde Jorge Yunda y tenemos un nuevo burgomaestre de la ciudad que estamos próximas horas o días a posesionarlo en sus funciones. Es el señor Santiago Guarderas y con esto pues habremos dado la vuelta a la página de un error nefasto que cometimos los quiteños al poner de burgomaestre a alguien de quien dudábamos, de que ya teníamos antecedentes por lo menos dudosos en relación a cómo adquirió sus frecuencias radiales. Y luego nos hemos dado cuenta en el transcurso de sus 2 años de gestión que realmente esas artimañas con las que dudábamos que llegó a tener sus frecuencias, las puso y estos tentáculos de corrupción llegaron al municipio de Quito para él, su círculo familiar, sus amigos, en donde los indicios de corrupción están por doquier, donde se han iniciado procesos ya en la fiscalía, procesos penales que ahora le tienen al señor con Grisete, acusado de autor inmediato del posible delito de peculado, y investigaciones que cada día siguen aumentando porque con sus últimas acciones, a mi criterio, está incurriendo inclusive en posibles delitos establecidos en el COIP, como usurpación y simulación de funciones establecidas en el artículo 287 del COIP. Ahí, Eduardo, permítame, la Teleamazonas, en una nota que hace el seguimiento de esto, nos recuerda lo siguiente que vale la pena para saludar nuevamente al doctor Ismael Quintana. Esto dice el reporte de Teleamazonas. En el despacho de la alcaldía de Quito y dice que no deja el cargo hasta agotar todos los recursos legales que sus abogados le recomiendan para esquivar la remoción resuelta por el Consejo Metropolitano. Jorge Yunda insta al vicealcalde Santiago Guarderas a que vaya y despache desde aquí, si dice ser el nuevo alcalde. Bueno, ¿y por qué no está aquí entonces el señor vicealcalde? Si está en firme, ¿no le parece que él ya debería estar? Pero Yunda se enfrenta también a una denuncia que llegó desde el Consejo de la Judicatura por haber intervenido de forma supuestamente irregular en el sorteo de la acción de protección y posteriormente en una medida cautelar. La primera la ingresó como un supuesto caso de violencia contra la mujer. Mire, yo no soy abogado, Fausto. Yo lo que hago es firmar lo que el abogado me dice. Puestas que usted pide. ¿No vio que decía violencia? Claro, el documento leo yo en el que me dice mi abogado que estoy usando un recurso que me permite la Constitución y la ley y firmo. Yo no conozco los temas jurídicos al respecto, no soy abogado. La medida cautelar que también lo sostiene en el cargo la ingresó como un caso de pago de honorarios de abogado. Dice que esto ya es cosa de sus abogados. ¿Qué opina? Yo no le puedo dar respuesta de los documentos jurídicos. ¿Una explicación a sus abogados? ¿Le hicieron firmar a usted? ¿Yo qué le puedo decir, Fausto? A mí me hace firmar mi abogado para que yo pueda estampar. El doctor Marcelo Icaza es mi abogado. No obstante, tras escuchar esta declaración, su abogado Marcelo Icaza se comunicó con nuestro noticiero para desmentir a Yunda. Icaza dice que actuó después de sorteada la acción de protección y no más.
En medio de esta pugna por la alcaldía de Quito, Santiago Guarderas llegó a la mañana de este viernes a la Fiscalía de Pichincha para pedir que se investigue a Yunda y las supuestas irregularidades en el uso de recursos legales. ¿Se dan cuenta cómo es manipular todo un sistema para que se direccione al juez amigo, al juez pana? Así que este es un tema que nos afecta a todos. Guarderas, sin embargo, también prefiere dilatar su llegada al despacho que dice le corresponde. La remoción está completamente en firme. Usted no debería estar en el despacho. Estamos tomando justamente, como les dije el día de ayer, los recaudos legales para inmediatamente proceder. Hasta tanto, la alcaldía de Quito no parece de nadie. Ambos dignatarios deambulan por la función judicial sumando problemas a la ciudad y estirando una pugna que no parece terminar. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El reporte de Fausto Yepes completo, con la visión de además del alcalde, doctor Quintana, bienvenido, buenos días. Los abogados, usted que es un litigante permanente, hacen firmar a los clientes cualquier cosa, le han de preguntar siquiera, oiga, ¿para qué es? ¿Qué objetivo tiene este escrito que vamos a presentar? ¿O hay fe ciega en algunos de los abogados, aunque después les desmientan lo que dicen? Doctor Quintana, nuevamente bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, un abrazo para usted, un saludo para el concejal del Pozo y naturalmente un saludo también para la audiencia de Radio Democracia. Mire, quienes litigamos, como usted decía, algunos muchos años más, otros un poco menos, pero sabemos que cuando uno asume el patrocinio del caso, tiene una obligación con el cliente. La obligación del abogado es informarle sobre todas las cuestiones que podrían resultar positivas en las acciones que uno le sugiere al cliente iniciar, pero también de los riesgos. Y, digamos, cuando uno ejerce la profesión y uno ha recibido al menos una clasecita de deontología jurídica en la universidad, uno sabe que tiene que apegar su ejercicio profesional a ciertos principios, la lealtad, la buena fe, el no quebrantamiento del ordenamiento jurídico y ese tipo de reglas que hay que cumplir. Ahora, también ocurren casos en los cuales los clientes obran a espaldas de los abogados, es decir, le confían a uno el caso, uno elabora una estrategia, uno le sugiere al cliente la estrategia, le comunica lo que va a hacer, y se producen casos en los cuales los clientes hacen, por decir de algún modo, sus gestiones por su lado. Digamos que en este caso de Jorge Yunda nos enfrentamos a esta disyuntiva de saber realmente si los abogados que le han acompañado en el proceso o en los procesos constitucionales al menos, le informaron a Jorge Yunda oportunamente de que estos pedimentos eran improcedentes. Y Jorge Yunda, a sabiendas de las advertencias de los abogados, pues decidió insistir en la forma en que ha ocurrido. La estrategia, claro, ahí marcaría una estrategia, que es la estrategia del alcalde removido, que es hacer cualquier incidente para que no se ejecutarían las decisiones jurídicas, pero los abogados en ese sentido, lo que usted decía, sí le tienen que haber informado, oiga, esto es, por eso, no es ilegal, digamos, pero... ¿O sí puede transformarse en ilegal? Tenemos dos dudas, ¿no? La primera es si es que los abogados le informaron a Jorge Yunda, a su cliente, sobre lo improcedente que era presentar estas medidas cautelares y esta acción de protección en la forma tan irregular en la que se presenta. Y otra es que Jorge Yunda, como está saliendo a decir, como ha ocurrido últimamente, que él no sabe nada, que él no conoce a nadie, y que esto prácticamente es responsabilidad de los abogados, que a él solo le han pasado para firmar. Vea, a mí jamás me ha ocurrido que un cliente al menos no le pegue un ojo a la lectura de lo que va a firmar. Si tampoco es que el cliente es tan tonto como para firmar ciegamente lo que el abogado le pasa. Eso no ocurre. Por más que haya incluso un grado de amistad o de confianza entre el cliente o el abogado. Y dentro de esto, más allá de que ya hemos dicho hasta la saciedad por qué razones las cautelares y la acción de protección no procedían y han sido irregularmente concedidos en ambos casos, las peticiones de Jorge Yunda, lo que sí llamó la atención y que usted anotaba en el reportaje es este sospechoso al menos sorteo, ¿no? Ya van dos, no es una, son dos acciones constitucionales
que se ingresan, yo no sé si con conocimiento del abogado o de los abogados o solamente con conocimiento del exalcalde. La cuestión es que tenemos un hecho irregular frente a nuestras narices. Y el hecho irregular es que se ingresan 2 demandas constitucionales. Las 2 no se nominan, no se designan como causas constitucionales, como acciones de garantía constitucional, sino que se ingresan una como un proceso de violencia intrafamiliar y la otra como un proceso de cobro de honorarios. ¿Cuál es la irregularidad en esto? Lo que ocurre es que la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, como ocurre en la generalidad de casos, determina que la competencia en los jueces va a radicar previo sorteo. Y en el caso de las garantías son tramitadas por cualquier juez de primera instancia de cualquier materia. Si yo ingreso un proceso, una demanda constitucional como acción de protección o como medida cautelar, yo tengo un universo enorme de jueces entre los cuales la causa puede ser sorteada, jueces civiles, jueces de tránsito, jueces laborales, jueces penales, jueces de violencia intrafamiliar. Es decir, el universo de jueces se amplía. Pero si yo la ingreso por error como violencia intrafamiliar o como cobro de honorarios, el universo de jueces en el sorteo se va a reducir, si es que a eso le podemos llamar sorteo. Entonces ya excluyo de ese universo al resto de jueces, y si es que se trata de un juicio de violencia intrafamiliar, entre comillas, solo se sortea entre jueces de violencia intrafamiliar. Si es un juicio de cobro de honorarios, solo se va a sortear entre jueces de lo civil. Eso provoca un terrible problema de nulidad procesal a futuro. Por eso es que, entre otras razones, por ejemplo, estas medidas cautelares y esa acción de protección deberían ser inmediatamente desestimadas, revocadas, anuladas, porque tenemos un problema original de competencia. Si el juez que ha resuelto la causa no tiene competencia procesal, se está violando un derecho fundamental en contra de la contraparte, el derecho al juez natural, a ser juzgado, entre otros, por un juez competente. Y esto es lo que se les ha pasado, digamos, un error de buena fe, llamarían otros en otras épocas, a los abogados de Jorge Yunda, o a Jorge Yunda solo por su lado, o a los dos en conjunto. La cosa es que, mi querido don Francisco, esto está siendo ya investigado, afortunadamente, por el Consejo de la Judicatura, para iniciar los procedimientos administrativos. Doctor Quintana, esto es habilidad, perdóneme, ¿es habilidad del abogado o mañosería? Porque es esto de conducir... No, esto es... Porque puede decir, le sorprendimos, estamos con el objetivo de paralizar, no vas a salir del cargo y vamos a hacer todos los incidentes posibles, y eso dice el propio Yunda, ¿no? A mí me recomendaron esto, que haga hasta después irme fuera a las cortes internacionales. O sea, todo vale, y ahí sí la reflexión de abogado, ¿no? No todo vale cuando uno litiga. Por eso hablaba yo de la buena fe y de la lealtad procesal, y de la sinceridad con la que uno se debe referir al cliente al indicarle cuándo sus pretensiones son jurídicamente tolerables o cuándo están violando el ordenamiento jurídico. Y en este caso lo que busca Jorge Yunda, que es atornillarse en el sillón de la alcaldía, utilizando, más bien dicho, mal utilizando y abusando de la justicia constitucional. Si es que esto ha venido por un consejo de los abogados, déjeme decirle, don Francisco, que esto debe ser también investigado por el Consejo de la Judicatura y ojalá haya sanción a estos abogados, porque la Ley de Garantías Jurisdiccionales, en el artículo 23, es absolutamente clara. Quien abusa del derecho en materia de procedimiento constitucional, presentando sucesivas o simultáneas acciones constitucionales por el mismo hecho, contra la misma persona, con la misma pretensión, es decir, aferrarse al cargo contra el Consejo Municipal, diciendo que le han violado sus derechos fundamentales, eso está prohibido por la ley y se constituye en un abuso del derecho que debe ser sancionado administrativamente también por el Consejo de la Judicatura. Así que no, en el litigio no todo se vale por supuesto aquello que es procedente, se vale aquello que compagina con la ley, no estas cuestiones truchas, pues perdón que use esta palabra, pero si usted cree que tiene la razón jurídicamente, ¿por qué tiene que forzar un sorteo y direccionar los casos? Y en un caso no hay ni sorteo, claro. Y en el segundo caso en el de medidas cautelares se ha dicho que no hay sorteo. Sí, la propia presidenta del Consejo.
y se la direcciona inmediatamente a un juez que ya ha sido preasignado. El De juez tal manera Soto. que en estas condiciones la pelea jurídica de Jorge Yunda cada día no solo que se debilita desde el punto de vista jurídico, sino que se deslegitima. Perdón, pero al exalcalde no es que la justicia constitucional le ha dado la razón, como decía hace unos días en un tuit. La justicia constitucional que tú has determinado te ha dado la razón de la forma en que tú has buscado que te dé la razón, con sorteos mal hechos, con sorteos irregulares, con peticiones improcedentes, y así, perdón, pero así no se litiga y así no se defienden derechos. Y claro, y entonces ahí viene un tema, Eduardo, que es, quieres llevar también al tema personal. Ya no es un tema que venga el vicealcalde, si ya está, que venga y se siente aquí. Esto parece una pelea callejera, ¿no? Que venga acá, a ver, aquí estamos, que venga. ¿Cómo hacer entonces para que el municipio no siga paralizado como está? Para que el municipio y los concejales como usted, Eduardo del Pozo, funcione, se pueda hacer el seguimiento, incluso con algunos nombrados por el doctor Yunda, hasta cuando el vicealcalde, como le corresponde, no por ser Santiago Guardera, sino por ser vicealcalde, le corresponde asumir el cargo y terminar el periodo. ¿Cómo hacer? ¿Qué decisiones tomar en el municipio o cuál es la estrategia que tiene para que esto se encamine, Eduardo? Bueno, estamos ya a cortas horas de que cambiemos de alcalde en la ciudad. La verdad es que esto es lo indispensable. No es sostenible una realidad con el señor Yunda a la cabeza del municipio. Esto porque ya no tiene la legitimidad dentro del consejo, no tiene legitimidad en las calles, su gestión no tiene legitimidad entre sus funcionarios, inclusive, que ya no quieren suscribir más aún, con más fuerza que antes, porque si es que antes no ejecutaban los recursos, ahora tienen hasta pavor de hacerlo. Resultó un alcalde que desde un inicio no tenía un norte, se ha agudizado esta crisis institucional los últimos meses a raíz de todos estos escándalos de corrupción que han salido a la luz y hacen que esto sea realmente insostenible dentro de la ciudad. No camina nada, no se ejecutan presupuestos, hemos llegado a un nivel de ejecución presupuestaria en estos primeros 6 meses que asusta porque solamente se han pagado sueldos y salarios, básicamente. El resto se ha dejado de firmar, se ha dejado de suscribir contratos para la ejecución de obras. Nada funciona en este municipio y estamos ya a un punto en el que podemos estar poniendo en riesgo los servicios básicos como recolección de basura, agua potable. El doctor Quintana, Eduardo, el doctor Quintana dice, es el exalcalde, se debería buscar que estas medidas cautelares, el alcalde removido, que la función judicial, el consejo como tal, hemos visto al vicealcalde presentando una denuncia, propondrán asumir el cargo, acudir a alguna autoridad para que el señor Yunda no ingrese a las oficinas. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista del consejo? Ya le vamos a preguntar al doctor Quintana qué otras medidas se pueden, pero el consejo tiene una estrategia, él está convocando a reuniones, ¿no?, del consejo, él mismo. A mi criterio las convoca ya de manera ilegal y por supuesto ilegítima. Él está a un paso de incurrir o si no incurrió ya en lo que dice el COIP en el artículo 287, hablando de la usurpación de funciones o simulación de funciones. Para mí ya ha incurrido en aquello. Pero más allá de eso, porque serán solamente nuevos delitos que se suman a la lista inmensa ya que tiene de investigaciones en su contra, lo que corresponde realmente y lo que estamos esperando dentro de nuestra estrategia son los tiempos adecuados para poder ya asumir directamente las funciones, y hablo del señor vicealcalde, el ex vicealcalde, ahora alcalde de la ciudad, señor Santiago Guarderas. Esperamos simplemente la ejecución de formalidades, que se den los tiempos jurídicos necesarios, porque si bien es cierto que muchos constitucionalistas, y estoy seguro que Ismael así lo manifestará, se habla, y yo concuerdo, que ya estamos
una sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral, pero también existe evidentemente una sentencia, una medida cautelar que suspende esta actuación. Entonces, en ese sentido, hay que simplemente evacuar esa duda jurídica y directamente vamos a asumir los destinos de la ciudad, y hablo insisto, del nuevo alcalde de la ciudad. Pero además si es que del equipo si es del caso, inclusive vamos a tener que sacarlo hasta con la fuerza pública, mi estimado Francisco, y porque eso es, si es que insiste luego de aquello, aferrarse en el cargo, ejecutorada una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, evacuada ya las medidas cautelares que salgan de funciones, si es que insiste y habrá que sacarlo hasta con la fuerza pública, porque la ciudad ya no merita más show del que ya hemos tenido. Esta novela está a cortas horas de terminar y Dios mediante estaremos ya con nuevos bríos, con nueva agenda para sacar esta ciudad adelante. Y de hecho, ya nos hemos juntado de manera extraoficial, pública, por supuesto, a discutir los pequeños líneas mínimas de acuerdos que deben existir entre todo el Consejo Metropolitano y en para en estos 20, 22 Eduardo, meses sacar a la ciudad. en estos diálogos, en estas reuniones públicas que han tenido, han convocado también a ese grupo de Alianza País o de la Revolución Ciudadana, que, en fin, el correísmo, para que también se ponga, o ellos sí insisten en defender al doctor Yunda y no permitirán que se abra procesos distintos, Eduardo. Estamos como 14 concejales actuando de manera conjunta, al unísono, con respecto a este tema de la remoción del exalcalde, incluso con 3 personas que son parte del bloque correísta. Yo no hablaría ya en este instante de que es una actuación de determinado grupo político, pese a que 7 concejales de esa agrupación sí estuvieron en la última sesión convocada de manera ilegítima, por no decir ilegal, del Consejo Metropolitano, mientras el resto estuvimos en esta mesa de trabajo delineando estas rutas a seguir, rutas importantes para la ciudad. Sin embargo, de aquello, yo creo que nos hemos juntado 14 voluntades dentro del Consejo de distintas ideologías, de distintas vertientes políticas, con distintas ideas del desarrollo de la ciudad, para decir ya basta la corrupción, ya basta a la negligencia de sus funcionarios y quien estaba a la cabeza, porque realmente esto no tenía precedente alguno. Y se tomó la decisión política, por supuesto, de votar al exalcalde Jorge Yunda porque la situación ya no daba para más. Pensando en la ciudad, se tomó esa decisión. Ahora, claro, que con leguleyada se ha aferrado el cargo más del tiempo que esperábamos, pues sí, pero hay que continuar hasta removerlo totalmente del cargo porque eso es lo que necesita la ciudad, más allá de esta viene entonces guerra jurídica de las últimas horas. Sí, no, de estas, como se ha dicho, de estas habilidades, y el doctor Quintana decía, no se sabe bien si de los abogados o las triquiñuelas vienen por parte del propio exalcalde. Usurpación de funciones puede ser un caso, doctor Quintana. Otro caso que está como el mismo exalcalde dice, no estoy tomando todas las medidas que pueda, todas, no me importa cómo, todas las medidas que pueda quiero tomarlas y voy a tomarme su tiempo. ¿Qué puede hacer el Consejo? Esperar, como dice Eduardo del Pozo, ya está ejecutoriada la sentencia, pero queda esta duda, irregulares, lo que sea, pero están ahí, son decisiones jurídicas. ¿Se podrá impedir el ingreso del exalcalde físicamente al Consejo Municipal, a sus oficinas? ¿Y qué debería hacer el señor vicealcalde? Posicionarse, porque él, si bien no tiene una cosa, digamos, que es prevista en la ley, sino asumir la alcaldía. Y si se puede hacerlo en un acto de asistir al despacho o en sesión, pero asume la alcaldía. Doctor Quintana, los caminos que llevan a ese despacho. A ver, son varias cosas las que usted ha puesto sobre la mesa. Lo primero, la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral efectivamente ya causó ejecutoria. Quiere decir, en términos muy, muy sencillos, que esta decisión judicial ya no es modificable, se torna en inamovible, ya no es revisable por la vía de ningún recurso, porque contra esta clase de sentencias ya no caben otros recursos, más allá de que podría pensarse en una posible
acción extraordinaria de protección probablemente ante la Corte Constitucional, pero la acción extraordinaria de protección en términos de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no suspende la ejecución de la decisión impugnada. Por lo tanto, incluso aunque se fuera ante la Corte, Jorge Yunda, lo resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral, que finalmente significa la confirmación o la validación de lo que se resolvió en una primera etapa del proceso de remoción en el Consejo Metropolitano, ya está en firme. Es decir, el acto en este sentido es perfecto. De tal manera que usted tiene aquí dos tipos de actos. Primero, la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y luego la resolución del Consejo Metropolitano, ambos susceptibles de ejecución inmediata, es decir, ya. Y en estos casos, cuando el destinatario de la decisión, que en este caso sería el exalcalde Jorge Yunda, no quiere acatar la decisión de manera voluntaria, por supuesto que los órganos del poder público, en el caso del Consejo Metropolitano, un órgano de control, fiscalización y además administrativo, y en el caso del Tribunal Contencioso Electoral, que también tiene sus herramientas en el reglamento de trámite de expedientes para poder hacer cumplir sus decisiones, y entre esas, por supuesto, está solicitar el apoyo de la fuerza pública en el evento que el doctor Yunda se niegue a abandonar el cargo. Así que en esto hay que ser totalmente frontales, y en esto más bien es un llamado de atención a los concejales a que ya se empiece a obrar con la dureza que en estos casos se requiere. Con la dureza, y me refiero con la dureza de lo que establece la ley. Si hay una persona que no quiere dejar sus funciones, que sigue llamando, he visto yo en noticias, que sigue convocando a sesiones de Consejo Metropolitano, entiendo que es para mañana. Para mañana. Que hemos visto que sigue designando funcionarios, que sigue pidiendo la renuncia a otros, es decir, él sigue utilizando al municipio penosamente como si se tratara de una hacienda, de un negocio personal, no como algo público, como la cosa pública que debe ser manejada con rectitud. Entonces, para esta clase de personas, la ley establece mecanismos de ejecución duros, como son el tema del auxilio de la fuerza pública. Lo otro, se está diciendo que ya hay posible cometimiento de delitos. Digamos, yo no soy experto en materia penal, pero creería que alguien que por decisión de autoridad competente que ya ha alcanzado firmeza, que es el tribunal, que ratifica lo resuelto por otro órgano competente, que es el Consejo Metropolitano, que ya no ejerce al día de hoy funciones, porque Jorge Yunda ya no es alcalde de Quito, me parece que encuadra su conducta en lo que bien ha dicho el concejal del Pozo, es decir, es alguien que probablemente está usurpando cargo público, y esto amerita también que Fiscalía General del Estado inicie las investigaciones correspondientes para analizar si esta clase de conductas podrían o no podrían ser o constituirse en delito. Y lo otro, me parece que Santiago Guarderas está obrando con algo de prudencia, porque de todos modos, si es que estamos acusando a Jorge Yunda de que ha abusado del derecho, pues del otro lado lo que debemos esperar es respeto al ordenamiento jurídico. Y quiero decir con esto que vamos a concordar en que la decisión de este juez Soto, esa decisión flash de 3 o 4 horas, es una decisión irregular, es una decisión que debe ser revocada porque esas medidas cautelares no cumplen con los elementales requisitos de procedencia, pero para eso la ley establece los mecanismos jurídicos a través de los cuales hay que debatir esta clase de cosas. Tengo entendido que los concejales ya han presentado, conforme el 35 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el pedido de revocatoria. Debemos esperar a que el juez resuelva ese pedido de revocatoria. Jurídicamente, lo que yo aspiraría es a que ahora sí se haga o se obre en derecho y no al margen del ordenamiento jurídico, y se revoquen esas medidas cautelares. Una vez que esas medidas se revoquen, que debería ocurrir entre hoy o mañana máximo, pues Santiago Guarderas tendría el camino absolutamente libre para asumir el cargo que le corresponde conforme dispone el COTAD. De tal manera que ese es el camino que hay que seguir. Yeah. Yo lamento que el día viernes se haya dado otra actuación irregular dentro de este proceso de medidas cautelares, porque pese a que el Consejo de la Judicatura suspendió ya al juez Soto, el día jueves se anunciaba esa suspensión provisional y sueldo por 90 días, resulta que el viernes circulaba, los propios concejales hacían pública una providencia suscrita por este juez suspendido, Soto, a quien además ya le han allanado el viernes en la tarde el despacho, y resulta que el señor, pese a tener medida de suspensión, sigue obrando
sigue despachando el caso de Jorge Yunda. Esto ya es rayano no solo con lo irregular, sino incluso, le diría yo, con lo delictivo. De tal manera que en estas condiciones se ha manejado este proceso con un juez que además recibe un pedido de revocatoria que lo debía haber resuelto inmediatamente porque la naturaleza jurídica de las medidas cautelares así lo determina, y resulta que le da a Jorge Yunda 48 horas más de vida frente a la alcaldía, porque le dice, vea, señor Yunda, pronúnciese usted en el término de 48 horas, es decir, me parece que es hasta mañana o hasta hoy, para que usted vea si es que quiere que revoque o no revoque las medidas cautelares, como si esto dependiera de la contraparte. A ver, si yo presento un pedido de revocatoria, yo sé que la contraparte me va a decir que no. El que resuelve si la cautelar es improcedente o no es el juez. Además, si se revoca esa y él sabe cómo llegó el caso a él, pues. Él sabe cómo llegó el caso el juez Sí, Soto. aquí, eso le digo, aquí lo irregular es que este mismo juez suspendido sigue despachando el caso, cuando se entendería que el caso ya debería estar en manos de otro juez para que analice el pedido. Un juez realmente a quien se le haya sorteado el caso, no a quien se le haya direccionado el caso. Y bueno, por lo dicho jurídicamente, Eduardo, el doctor Quintana nos demuestra que no hay más que hacer, que sí, que se actúa con prudencia, que es bueno. Y entonces ahí viene cómo hacer que el municipio recobre la institucionalidad. Ya solo con ese hecho, ustedes como concejales y el vicealcalde que asuma el cargo, ya harían bastante, o sea, solo recobrando la institucionalidad. Más aún, esperamos que el vicealcalde y alcalde que ya en funciones, podríamos decir, nombre secretarios, gerentes, para que pongan y ustedes fiscalicen, hagan un seguimiento. Han conversado sobre ese tema, esperemos que no hagan como hizo el doctor Yunda, un concurso para ver quién viene al cargo, con lo cual no hay responsabilidad de nada, y después él mismo decía, yo les nombré, pero ¿qué puedo hacer? Ellos hacen, yo no conozco. Bueno, tampoco sabe lo de los abogados. ¿Cómo estructurar esto? Convocar a lo mejor a profesionales que estén en la opinión pública, profesionales que tengan trayectoria y su palabra sea respetada y respetable, Eduardo. ¿Han conversado sobre ese tema? Estimado Francisco, sí, efectivamente, lo hemos hablado. Creemos que pese a que existe un nuevo alcalde y podría sonar a que todos queremos opinar sobre la nueva administración, vamos a ser muy respetuosos respecto de los cargos y de las funciones que tiene que cumplir cada uno. Esto significa desde nuestro cargo como concejales legislar y fiscalizar, y por supuesto que lo vamos a hacer porque no es que se entrega un cheque en blanco absolutamente a nadie. Lo que sí le hemos pedido a Santiago, evidentemente, es que los funcionarios que se vayan a nombrar sean probos, transparentes, que tengan experiencia, porque no existe tiempo en este instante, estimado Francisco, con apenas 20 meses por delante para las nuevas elecciones, siendo esta una alcaldía de transición, denominémoslo así. No hay tiempo que perder en términos administrativos para que funcionarios vengan recién a aprender cómo funciona el sector público, sino que se necesita gente que tenga ya conocimientos, que no venga a improvisar. Y por tanto es indispensable que lo primero que se haga, por supuesto, es una limpieza de algunos funcionarios catastróficos a mi criterio, empezando por la empresa de agua potable, la empresa de movilidad y obras públicas, que salga la gerenta de la empresa de aseo, el gerente del metro de Quito, entre algunos otros funcionarios de alta alcurnia. A todos habrá que pedirles inmediatamente la renuncia y cambiar urgentemente a los que he mencionado, e incluiría unos 2 más. Al resto, entrar en un proceso de evaluación constante, pero porque no se puede cambiar a toda la corporación municipal, a 42 instituciones que tiene el municipio, pero sí entrar en un ejercicio de control y de evaluación constante a los que se queden, y los que pongan, insistimos en que sean personas probas, transparentes y que tengan experiencia, porque
Insisto, no existe ese tiempo que perder por la ciudad de Quito. Y todos estaremos empujando ese barco, sin duda alguna, dentro del ámbito de nuestras competencias, dentro de las comisiones que nos corresponden, dentro de los directorios, cuando estén los delegados asignados por el Consejo, cumpliendo las funciones. Y también fiscalizando, estimado Francisco, porque la fiscalización es indispensable en democracia. Es muy sano que existe este proceso de fiscalización porque ayuda a que las cosas sean transparentes, a que si existen dudas se las aclaren, a que siempre exista una lógica en las decisiones que se vayan tomando. Si no, no nos enteramos lo que ha ido pasando, de los funcionarios de hacer las cosas bien. Si no, no nos enteramos de lo que han hecho. Pero Eduardo, entonces, si bien esto puede comenzar esta misma semana, no hay duda de que el Consejo, primero, no posesiona al nuevo alcalde, pero sí recibirán en una sesión y conversar. Ustedes han dicho bien, ustedes como concejales forman parte de los directorios de varias empresas y todo eso está, ¿solo pasamos la página o habrá que hacer una verdadera evaluación en la búsqueda de esta institucionalidad, pero además una auditoría de lo hecho y en qué nomás se han gastado, cómo están los contratos? O sea, la fiscalización real y dura comienza ahora, Eduardo, a la acción del señor doctor Yunda, ¿no? Dos cosas, no nos podemos dedicar solamente a la fiscalización, sino que dentro de esa agenda mínima también están temas de fiscalización, pero hay temas indispensables en ejecutar, como por ejemplo la puesta en marcha del metro de Quito. Claro. Por ejemplo, la recibimos en el mes de octubre y no está ni siquiera definido un modelo de gestión. Luego de definir un modelo de gestión hay que sacar ese proceso licitatorio para contratar al operador internacional, público, privado, con experiencia necesaria para llevar adelante esta gran obra que tenemos. Lo mismo, hablando del metro de Quito, es necesario, por ejemplo, también que se contrate el sistema integrado de recaudo, sin lo cual no pasa absolutamente nada. Pero paralelo a aquello, hablando de temas de ejecución indispensables para la ciudad, es necesarísimo también que exista un mínimo de agenda de fiscalización de algunos temas que se llevaron adelante de manera dudosa, por lo menos decir, en esta administración que está acabando en estas horas, y que es necesario que se investigue, que se establezcan procesos de control político, de fiscalización, e inclusive buscar en algunos casos la nulidad de algunas contratos firmados, ¿no? De algunos contratos o de algunas decisiones o resoluciones adoptadas, ¿no? Porque son a mi criterio nefastas, ¿no? Claro, y hablo, por ejemplo, de la estructuración de rutas y frecuencias, la última hora adjudicada, la última hora con menos del 80% de las operadoras de transporte público que han participado. Cumpliendo con los requisitos. Acaba. Doctor Quintana, el Consejo tiene una gran tarea, solo buscar la institucionalización, que los funcionarios aprendan a que hay que respetar la ley y a que tienen funciones específicas y que, si bien pueden agradecer el nombramiento, no hay duda de lo que hay que ejercer el cargo y hacerlo en derecho. El vicealcalde, al asumir la alcaldía, ¿tiene que hacer algún procedimiento? ¿El Consejo juega algo o simplemente asume con ejecución de la sentencia, asume el cargo, nombra las autoridades y el Consejo deberá revisar los contratos, y peor estos que están en estos últimos 3 semanas o un mes en donde se ha discutido? ¿Por dónde usted recomendaría constitucionalmente iniciar este proceso de reinstitucionalización, doctor Quintana? A ver, sabemos que la Constitución establece el principio de responsabilidad, que es un pilar elemental en un Estado de Derecho. Quiere decir que los funcionarios públicos de cualquier clase, naturaleza, jerarquía, denominación, tienen que hacerse cargo de los actos u omisiones que pueden en algún momento reñir con el derecho.
y esto ocurre en diversas esferas de lo jurídico, en lo administrativo, en lo civil, en lo penal, en algunos casos en lo político también. De tal manera que sí, al doctor Guarderas le espera una tarea bastante complicada, por decirlo menos, a la interna del municipio. Vea usted que en estos últimos días se han tomado una serie de decisiones, se han nombrado una serie de funcionarios y ese tipo de cosas hay que llegar a solucionar casa adentro. Yo siempre sostengo que cuando uno tiene la casa limpia, pues las cosas por fuera se reflejan mejor y eso va a ocurrir también en el municipio si es que estos problemas se arreglan. Lo primero, el COTAD no establece un procedimiento, digamos, protocolario que habría que seguir para que Santiago Guarderas asuma en este caso la alcaldía. Lo único que se indica en el COTAD es que ante ausencia temporal o ante ausencia definitiva, que sería en este caso ya una ausencia definitiva como consecuencia de la cesación en el cargo por la vía de la remoción, quien sucede, quien subroga, quien reemplaza al alcalde es el vicealcalde. De tal manera que al día de hoy, si es que hemos dicho con toda la certeza jurídica que Jorge Yunda ya no es alcalde de Quito porque el proceso a través del cual se lo removió ya ha llegado a su final, ya ha alcanzado una firmeza, la sentencia del tribunal ya ha causado ejecutoria, y que además de él, por una torpeza jurídica, no presentó la acción de protección como correspondía, sino atacando un informe de comisión de mesa. Aquí ya nos hemos referido que no era vinculante, que no surtía efectos jurídicos directos sobre el estatus de Jorge Yunda. Tenemos como resultado entonces que hoy hay un exalcalde que ha dejado vacante la alcaldía. Esa alcaldía hoy está vacante momentáneamente hasta que se revoquen esas medidas cautelares. Revocadas las medidas cautelares, asume el vicealcalde por mandato de la ley, sin ningún procedimiento protocolar que esté establecido en la ley de por medio. Se ha dicho que lo asumirá por la vía de una resolución administrativa, lo cual a mí me parece adecuado, más allá de que se vaya a hacer, ha indicado también en días pasados el doctor Guarderas, una especie de ceremonia simbólica para hacer el acto de posesión en el consejo al nuevo alcalde que culminará el periodo para el que fue designado Jorge Yunda. Ahora, una vez en el cargo, entonces hay que corregir cosas. Y lo más importante será entonces determinar si es que hay funcionarios que deberían ser removidos u otros que tras un proceso interno de evaluación se encuentre que son competentes para desempeñar el cargo que han venido desempeñando. Yo no quiero en esto tampoco señalar con el dedo a todos los funcionarios de esta administración que sale, porque supongo yo, y el concejal del Pozo me podrá corregir si es que estoy equivocado, pero supongo yo que habrá uno que otro buen funcionario que probablemente deba permanecer en el cargo, pero también habrá de lo otro, ¿no? Es decir, esos malos funcionarios. Hay que pedirles desde antes que se vayan. Sí, o esos funcionarios de reciclaje que ya estuvieron en el cargo, que salieron por escándalos y que ahora entran de nuevo siendo nombrados por alguien que ya no ejerce funciones. Incluso eso a mí me parece muy delicado desde el punto de vista jurídico y habrá que luego investigar. De tal manera que yo creo que de esas averiguaciones, de esa, como se suele decir, de esa reingeniería institucional interna, nacerán, yo creo sin duda, investigaciones en otras áreas, ¿no? Entonces, yo recomendaría uno, y creo que así lo hará el alcalde Guarderas, solicitar a Contraloría General del Estado un examen especial a la gestión de esta alcaldía y del resto de instituciones municipales en las que tiene dudas, y por otro lado, pues se tendrán lamentablemente que presentar las denuncias, si es que corresponde, las denuncias específicas para que Fiscalía arranque los procesos de investigación previa en caso que se encuentre que hay o se presuma que hay el cometimiento de delitos. Y en lo otro habrá que encontrar el camino jurídico, probablemente a través de Procuraduría, para efectos de buscar la demanda de la nulidad de ciertos contratos administrativos que ya los concejales han indicado, principalmente en empresas como la de Maceo y otros, donde se han estado otorgando contratos respecto a los cuales se duda de su licitud, y entonces en ese sentido habrá que buscar cómo recuperar también esos recursos que son de la ciudad y que han sido erogados como consecuencia de la ejecución de contratos que probablemente adolecen de vicios de nulidad. Así que como usted ve, la tarea es enorme, el tiempo lamentablemente es poco,
Así que habrá que tener también un poco de paciencia, porque el nuevo alcalde no es mago. Claro. Claro, aunque algunos abogados suelen parecer magos, pero no son, como diría usted mismo, oiga, estas habilidades jurídicas, ¿no? Hay que nombrar un vicealcalde, Eduardo, no sé si sobre eso conversaron, hay candidatos, ¿cuándo se convocará justo para nombrar un vicealcalde o vicealcaldesa para ese tema? Usted ya estuvo en la vicealcaldía. ¿Cómo ven eso, Eduardo? Bueno, primero que hay que nombrar una vicealcaldesa. Ahora es un mandato legal el que tiene que ser una señora concejala, la que esté en el ejercicio de esas funciones por equidad y paridad de género. Me parece, de hecho, muy positivo que aquello suceda. Todavía no está definido quién va a ser la vicealcaldesa. Algo hemos podido conversar, pero la verdad es que nos hemos enfocado en lo principal, porque primero es lunes que martes. Primero tenemos que asumir, tiene que Santiago asumir la alcaldía. Hay que terminar de removerle al señor Oriunda, que se aferra con todos sus esfuerzos y con todas las herramientas políticas y jurídicas que encuentra a su paso para aferrarse al cargo. Por tanto, antes de que aquello suceda, desgastarnos en estas conversaciones, por lo menos decir, o negociaciones o acuerdos para definir autoridades al interior, creo que tiene que suceder después de que la remoción quede totalmente oleada y sacramentada. Cuando asuma la alcaldía. Entonces, el doctor Guarderas, pero van a cambiar tendremos que hacerlo rápido, ¿no? Claro, van a cambiar comisiones, además de nombrar a una concejal vicealcalde, bueno, ¿cambiarán comisiones o eso no tienen previsto? De alguna manera también parte de eso funciona así. Sí, mira, queremos que sea esto un tema rápido, lo más expedito posible, porque no queremos seguir en esta lógica de discusión, lo que queremos es trabajar, lo que queremos es sacar temas importantes de la ciudad adelante. Tenemos en ciernes una crisis de salud, una crisis económica, una crisis institucional, temas en agenda claves para la ciudad de Quito. Entonces, queremos que este tema de las vicealcaldías, de las comisiones sean lo más rápidas posibles, ¿no? Correcto, o sea, hay muchísimos temas, entonces no podemos estarnos desgastando una semana entera discutiendo cómo vamos a configurar las comisiones. Tiene que ser un tema póngase de acuerdo bastante rápido, lo más rápido posible para demostrar que hay una cosa mucho más estructurada. Doctor Quintana, para concluir este diálogo y agradecerles, hay que nombrar un concejal, una señora concejal, ha dicho ya Eduardo del Pozo. Si es que hay que hacer a una señora concejal vicealcalde, esto está así, ya la ley nos indica que debe ser así, y además las comisiones se deberán reestructurar jurídicamente. Ten en cuenta que eso, como Eduardo del Pozo nos ha dicho, en una sesión, una moción termina por aprobarse y ahí está. A ver si sobre lo primero, con las últimas reformas de 2020, de enero de 2020 al Código de la Democracia, se determina la regla de la paridad de género, de tal manera que si la alcaldía la va a ocupar un varón, pues la vicealcaldía la debe ocupar una mujer, o viceversa, si es que la alcaldía la ocupa una mujer, la vicealcaldía debe estar ocupada por un varón. De tal manera que sí, en la sesión... Yo me imagino que en la sesión en la que se haga este acto de posesión simbólica a Santiago Guarderas, supongo yo que se procederá también a la designación de la vicealcaldía, que en este caso, insisto, por disposición del Código de la Democracia, debe estar ocupada por una mujer. Y me imagino que como no hay tiempo que perder, porque ya se ha perdido, o el exalcalde nos ha hecho perder demasiado tiempo con estas pataletas jurídicas mal planteadas en la justicia constitucional, pues creo que eso hay que recuperarlo. Y lo único que correspondería es que en la misma sesión, si es que hay una voluntad política de reestructurar las comisiones al interior del Consejo Metropolitano, se lo haga inmediatamente, ¿no? Yo creo que hay al menos 14 voluntades ahí en
en el Consejo, y creería que cuando Santiago Guarderas asuma la alcaldía tendrán que principalizar también a su alterna. Supongo que es mujer, no, me imagino que es así por la disposición de paridad de género en la presentación de listas en elección pluripersonal. Se tendrá que principalizar esa funcionaria también, a lo que entendería yo que agregaríamos una consulta ahí. ¿La alterna es la que consta en la papeleta o la segunda de la lista? Porque a veces en asamblea la que actúa, se me ocurre, es la segunda de la lista, no necesariamente el suplente, como se suele decir. No, es el alterno del funcionario titular, el que le acompañó en la papeleta. En la elección. No, esto no se trata de un concurso de méritos y oposición, donde usted deja un banco de elegibles, sino que hay unos alternos que en este caso se tienen que principalizar porque Santiago Guarderas deja de ser concejal, es decir, se produce una ausencia definitiva en el cargo de la concejalía en el momento en que él asume la alcaldía. De tal manera que ahí también debe aplicarse el mecanismo de subrogación definitiva para que la concejal alterna de Guarderas asuma el cargo, y supongo yo que con eso tenemos las voluntades suficientes para reestructurar administrativamente todo lo que corresponda para finalmente darle a la ciudad lo que se merece, un municipio que trabaje por el interés público y el bien común. Muchísimas gracias al concejal Eduardo del Pozo y al señor doctor Ismael Quintana por compartir y reflexionar públicamente. Un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos. Eduardo, Ismael, buenos días. Estén bien. A las órdenes siempre, estimado Francisco. Un saludo a Ismael. Gracias, que estén bien. Han estado con nosotros el concejal, el doctor Eduardo del Pozo, y el doctor Ismael Quintana, constitucionalista y catedrático. Enseguida volvemos. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad.